Entonces, vamos a ir ahí a Hechos, el libro de Hechos, y ahí es donde vamos a estar estudiando en el capítulo 4. Hoy vamos a hablar acerca de orar valientemente. La semana pasada hablamos de la valentía. Ahora vamos a aplicarlo, cómo vamos a orar valientemente, hermanos, porque la valentía es la acción que nace de la fe. De hecho, está en sus notas, ahí le pueden poner lo que falta. La acción, hermanos, la valentía es la acción que nace de la fe. Porque, hermanos, de la manera en que oramos, de la manera en que oras refleja lo que crees acerca de Dios. Definitivamente, la manera en que oras refleja lo que crees acerca de Dios. Digamos que tú no oras, ¿verdad? Y si no oras, eso nos refleja dos cosas. Una, que a lo mejor no crees en Dios y por eso no oras. O que no crees que Dios responde a las oraciones. Y si hablas a Dios con oraciones pequeñas, quizá eso refleja que tú crees que Dios no responde a las grandes oraciones. Entonces, de la manera en que oras refleja cómo crees acerca de Dios. Y, por ejemplo, hay muchas personas que sí oran, ¿verdad? Pero si oran, por ejemplo, como ovejas, ¿verdad? Ayúdame, dame, bendíceme, ¿verdad? Eso refleja que pensamos que Dios está para servirnos a nosotros. Y cuando el Señor no hace lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros pedimos, nos enfadamos con el Señor y decimos: no, Señor, ¿cómo puede ser posible que no respondiste mis oraciones? Y comenzamos a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo nuestros caprichos, no comprendió nuestros caprichos y no los hizo una realidad. E incluso, hermanos, la opinión popular nos habla de que la manera en que creemos acerca de Dios y la manera en que creemos acerca de la oración. Por ejemplo, hay una persona en un hospital muy grave, ¿verdad? Y sus familiares están en la sala de espera, se están casi comiendo las uñas, ¿verdad? Y sale el doctor y dice: pues quiero decirles que su familiar todavía está en una situación bastante crítica. Hicimos todo lo que pudimos, ahora lo único que queda es orar, ¿verdad? Como si la oración fuera el último recurso, ¿verdad? O a lo mejor decimos: la familia de unos conocidos están pasando por problemas matrimoniales, ¿verdad? Y yo ya hablé con ellos, con cada una de las partes, he hecho todo lo que he podido, no se arregló nada, y ahora sí vamos en oración al Señor, ¿verdad? Como si fuera la última opción. Y el Señor dice: ahora sí viniste conmigo a pedir que resuelva los problemas que ya empeoraste. Ok, ahora entiendo. Entonces, de la manera en que oramos, hermanos, habla mucho de lo que creemos acerca de Dios. Ahora, quiero que piensen en qué es lo que oraron esta semana que pasó. ¿Qué es lo que tenían en sus oraciones esta semana que pasó? Y, por ejemplo, si ustedes no oraron, pues la tienen fácil, ¿verdad? Pues ya, acabé, ¿verdad? Entonces, si no oraron, la tienen fácil. Y si, por ejemplo, oraron poco, también apúntenlo ahí en sus papeles, ¿verdad? En la parte de abajo. Pero recuerden, hermanos, que aunque se oiga feo, que diga: ay, ¿cómo puede decir el hermano que si no oro, pues no creo en Dios? Pero vamos a ser honestos, muchas veces el Señor, en el proceso de santificación, nos saca de nuestra zona de comodidad para llevarnos a un lugar especial, ¿verdad? Y no solamente se queda aquí con escuchar la prédica, sino para que lo pongamos en práctica esta semana que viene y por el resto de nuestra vida, por nuestro bien espiritual. Pero bueno, vamos a ir ahí en sus notas, apunten cada detalle de lo que recuerdan acerca de lo que oraron esta semana que pasó. Ahora, si Dios respondió un sí a cada una de tus oraciones, imaginemos que el Señor a cada una de las cosas que oraste esta semana que pasó, el Señor respondió un sí, ¿verdad? Que, oró, sí, ¿verdad? Seal, stand. Que vio: Richie está orando, un sí, ¿verdad? ¡Pum! Un sí, ¿verdad? Y sigues orando y ¡pum! Una oración, sí, te la voy a cumplir, ¿verdad? Milagrosamente el Señor respondió a todas tus oraciones de la semana pasada. Ahora, ¿qué cambiaría esto? Por ejemplo, en tu país, ¿qué diferencia haría en el mundo? En tu país, en tu estado, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu vida personal. ¿Qué hubiese cambiado que el Señor hubiera respondido a todas tus oraciones de la semana pasada? Entonces, vamos a ver que muchas veces oramos solamente a lo que está alrededor de nosotros.
simplemente oramos a lo que afecta nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces nuestras oraciones son algo envidiosas, no nos preocupamos por las necesidades de los demás. Y Señor, ayúdame, y empezamos con la oración de la oveja, ¿verdad? Que todo apunta hacia mí. Por ejemplo, si eres un joven cristiano, ¿verdad? Y estás esperando a que Dios responda por la señorita guapa, ¿verdad? Que ama tanto al Señor, y el Señor te da la novia, ¿verdad? El Señor concedió esa oración que tenías de la semana pasada, Dios la concedió, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, si tú estás casada y dices, yo quiero que mi esposo sea un líder espiritual, y el Señor respondió, y la semana que viene, ese hermano está acá predicando, ¿verdad? Ya está acá, me tumbó la oración de lo que iba a hablar valientemente Teresa, y el hermano toma el lugar. Ahora, si a lo mejor tú dices, yo quisiera que mi esposa se involucrara más en la casa, que me ayudara en cada una de las necesidades que hay en el hogar. Y cuando llegas mañana al trabajo, ya tiene toda la casa limpia y huele bien rico la casa a que hizo un platillo nuevo, ¿verdad? Y te dice, ok, ¿qué es lo que ahora necesitamos hacer, verdad? El Señor respondió. Ahora, si hubieses calificado, ¿verdad?, por ese préstamo que tenías para esa casa que tanto querías, y el Señor respondió, y la semana que viene te estás moviendo a esa casa nueva, ¿verdad? Pero vemos que cada una de nuestras necesidades a lo mejor giran alrededor de nosotros, en tu pequeño círculo, ¿verdad? Y ahorita ya anduve por los pasillos de Colón Ejidos, pero ya cambiaron los letreros. Pero antes decía, expande tus círculos, que no solamente tus círculos sean pequeños, de gente que conoces, sino que tus círculos se expandan. Y hermanos, si queremos ser usados por Dios para causar un impacto fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra iglesia, tenemos que ser valientes y expandir nuestros círculos para hablarle a las demás personas acerca de Cristo. Si por ejemplo alguien en tu trabajo, platica con ellos y pregúntales, oye, ¿no hay alguna necesidad que tú tengas que quieras que te acompañe en oración? Y les aseguro que el 90% de las personas van a decir, ah, sí, fíjate que yo conozco a tal y tal persona y están pasando por momentos difíciles. Entonces ahí expandes tus círculos, ¿verdad? Llama a un amigo que hace mucho no veías y comienza una plática con él. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de él? Y pregúntales, oye, ¿no hay nada que a lo mejor te preocupe, que quieras que ore contigo? Y estoy seguro que les van a decir que sí. Entonces vamos a ser valientes en nuestras oraciones y expandir nuestros círculos, permitir que ellos también sean bendecidos a través de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos use como instrumento para bendecirlos. Ahora vamos a ir al libro de Hechos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Juan y de Pedro y cómo estos discípulos del Señor, estaban predicando valientemente. De hecho nos habla que Pedro predica a una multitud y les dice, generación corrompida, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Y ese mismo momento, en ese mismo día, 3,000 personas aceptan al Señor y son agregadas a la familia de la iglesia, ¿verdad? Y más adelante, Juan y Pedro se encuentran con un hombre inválido, que por 40 años no se podía poner de pie y mucho menos caminar, y estaba fuera del templo, y lo sanan, y el hombre se para y puede caminar, milagrosamente es sanado, ¿verdad? Y luego, vemos que el Sanedrín los lleva, los arresta a Pedro y a Juan. El Sanedrín era la autoridad de aquellos tiempos, la autoridad religiosa, ¿verdad? Es como si te arrestaran y te llevaran al Vaticano, ¿verdad? O a Salt Lake City, ¿verdad? Entonces ahí los llevan junto al Sanedrín y el Sanedrín los quiere intimidar. Y ellos tienen, el Sanedrín, la autoridad religiosa de aquellos tiempos, no querían a Jesús. Ellos estaban contentos de que no estuviera en la calle ya predicando. Entonces, de que ahora estos servidores de Jesucristo estuvieran haciendo milagros, les enfadaba bastante. Y ellos tenían el poder de azotarlos, tenían el poder de encarcelarlos, de asesinarlos incluso, y también tenían el poder de poderlos torturar. Pero ellos quedan sorprendidos cuando Juan y Pedro hablan y dicen, sanamos a este hombre que no podía caminar en el nombre de Jesucristo. Por medio de Jesucristo fue que lo sanamos. Al Jesucristo que ustedes crucificaron y que ha vuelto porque ha resucitado. Y se quedan sorprendidos. Y aparte, después ya no pueden hacer nada porque ya la voz está pasando en el pueblo, ¿verdad? Que este hombre de 40 años ha sido sanado.
y no pueden hacer nada porque si llegaran a hacerle algo a Juan y a Pedro, la gente podría hacer una revuelta. Entonces, ahí es donde retomamos la historia el día de hoy. Hechos 4:23. Hechos 4:23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces hubieran dicho: nos amenazaron, nos dijeron que no predicáramos en el nombre de Jesús y que dejáramos de predicar que Él resucitó, ¿verdad? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Alzaron unánimes la voz. Todos juntos, una sola voz, clamando al Dios Todopoderoso. Y hermanos, hay algo muy poderoso, hay algo muy especial cuando los creyentes se juntan en adoración y oran al Señor, todos juntos. La oración, hermanos, definitivamente no es mi punto fuerte, pero por eso el Señor está poniendo a las personas indicadas para que yo crezca en esa área. Yo soy voluntario en una clínica que se llama Bethesda, y el primer día que fui, recuerdo que una señora me dijo: prepárate, porque el Señor te va a bendecir. De ahora en adelante, las bendiciones van a caer sobre ti, que en verdad tu vida va a ser bien bendecida y va a ser bendición para los otros. Bueno, ese mismo día llegué a trabajar por primera vez y encontré al doctor encargado de la clínica, a las enfermeras y a varias gente del staff leyendo un versículo bíblico, todos juntos. Y después todos se tomaron de las manos y se pusieron a orar, ¿verdad? Para mí de repente como que fue algo incómodo, ¿verdad? Uno no está acostumbrado a tomarse de las manos y decía, con la mano abierta, cerrada, así, y quedé así medio chueco, ¿verdad? Pero definitivamente, hermanos, no hay nada mejor que comenzar el día orando, y orando de esta manera, todos juntos como hermanos. Y de hecho, hermanos, si tú crees que la oración no está en tu instinto natural, que no es lo tuyo, así como yo, pues ora con alguien. Definitivamente hay bendición cuando oras con alguien más. Ora con tu hijo, ora con tu esposa, ora con otro hermano que ves a lo mejor 2-3 veces por semana. Que no sea la única vez que oras, ¿verdad? Pero que esa sea la razón para que comiences a orar. Y les aseguro, hermanos, que van a sentir la diferencia. Porque cuando estás orando y a lo mejor hay una necesidad, ahí que todos están orando por una necesidad y tú en verdad no tienes mucha fe acerca de eso, pero ves que el otro hermano está orando con tanta fe, que cada una de las personas aportan y esa fe se acumula y aumenta y son levantadas en el nombre de Jesucristo. Mateo 18, del 19 al 20 dice: otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y definitivamente, hermanos, esto es una realidad y yo lo he comprobado en mi vida y he visto milagros a través de cuando los creyentes se juntan en oración. Tengo un hermano que se llama Iván y él vivía a varias horas de la casa allá en México cuando estaba estudiando. Y un día les llamó a mis papás en la mañana y les dijo: voy rumbo a la casa. Y pues más o menos le tomaba como 7 horas llegar a la casa. Y en algún momento de esas 7 horas, mi papá se iba a ir a dormir porque él trabaja de noche y quería dormirse antes de que mi hermano llegara. Y no podía conciliar el sueño, había algo que no lo dejaba tranquilo. Y de repente empezó a sentir esta necesidad por orar, esta gran necesidad por orar por mi hermano Iván. Entonces fue a buscar a mi mamá, que esto era más o menos a la mitad del día, mediodía. Y mi mamá estaba en otro cuarto y le dijo: fíjate que tengo esta necesidad, quiero orar y quiero que oremos por Iván, que llegue con bien. Y empezaron a orar, se tomaron de las manos, y oraron por mi hermano Iván, que el Señor lo protegiera y que lo llevara con bien hasta la casa. Y como a 10 minutos de haber dicho amén, habla mi hermano y les dice: papá, acabo de tener un accidente y tengo solamente algunos raspones y no se preocupen, pero sí necesito que vengan por mí. Y se fueron, mis papás fueron por él. Su carro, hermanos, era muy pequeño, era esos carros
que no quiere sacar a carretera. De hecho, yo jugaba con él y le decía, oye, cuando tú compraste ese carro, ¿no venía con control remoto? Y él nada más se reía, ¿verdad? Pero mi hermano maneja muy rápido. Y cuando ocurrió el accidente no llevaba cinturón de seguridad. El carro se salió del camino y dio 7 vueltas. Y no pudo, ya después de que se salió del carro, no pudo encontrar su zapato, no pudo encontrar su cartera, quedó ahí en el medio del camino y todo el dinero volando. Y el carro, hermanos, fue pérdida total. Y de hecho, años más tarde, yo pasé por ese mismo tramo de carretera y pude ver que afuera del camino había muchas cruces de tantos accidentes que ocurren ahí. Y también hay los yonques, que son negocios donde llevan a todos los carros chocados. ¿Por qué? Porque ese era un área donde pasaban muchos accidentes. Y cuando mis papás llevaron el carro de mi hermano a uno de esos lugares, resulta que el dueño de ese lugar era cristiano. Y les dijo, fíjense que yo estaba afuera de mi negocio cuando pasó el accidente, yo lo vi todo. Y yo dije, no, ya todos los que van allá adentro ya murieron, ¿verdad? Pero de repente vi a ese muchacho salir de la ventana y ver que se ponía de pie y yo dije, wow, en verdad, que su muchacho, que su hijo esté vivo es un milagro. Y los policías cuando vieron las marcas en la carretera, cuando vieron el carro, decían lo mismo, es un milagro, no podían creer que mi hermano estuviera vivo. Entonces, hermanos, el Señor tiene poder cuando los creyentes se juntan en oración. Hay poder en la oración, hermanos. Hechos 4:24 dice, soberano Señor. ¿Qué quiere decir soberano Señor? Quiere decir, eres el único, eres quien está a cargo, no hay nadie superior a ti, tú tienes el control de todo. Y continúa diciendo, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Hermanos, lo que nos están diciendo, Señor, tú tienes el control de todo. Incluso cuando todos conspiraron para poner a Jesucristo en una cruz, tú ya lo habías determinado por amor a cada uno de nosotros. Tú ya habías determinado que ese sacrificio ocurriera. Y esta oración, hermanos, es para Dios. Vemos cómo desde el principio esta oración se convierte en una adoración. Y el punto central es Dios. Toda la oración está girando alrededor de Dios, de qué tan soberano es, que Él tiene el control de cada una de las cosas. Y yo les garantizo, hermanos, que Dios no necesitaba escuchar esto. No, Dios ahí en los cielos no dijo, gracias por recordarme, lo había olvidado que yo era el soberano Dios y que yo tengo todo bajo control, ¿verdad? Pero definitivamente estos hombres y mujeres estaban comenzando a adorar con esta adoración, se estaban postrando y se estaban poniendo en una posición para adorar a Dios Santo, que es sobre todas las cosas. Y era más bien para que ellos recordaran quién era su Dios, que recordaran que es Dios poderoso y que no hay nadie arriba de Él. Era para recordar, wow, el Señor tiene control de todo y no tenemos que tener miedo. Esas, hermanos, son oraciones valientes. Y de esa misma manera, hermanos, es mi oración. Que cada uno de ustedes hagan una oración que contenga valentía, que pidan al Señor por valentía. Porque si vamos a hacer una diferencia en este mundo, hermanos, si vamos a hacer una diferencia a la gente que no conoce a Cristo, no podemos estar de medio corazón, no podemos estar tibios. Hermanos, no podemos ser cristianos culturales, pero tenemos que ser completamente seguidores de Cristo. Que no nos importe morir por Él y vivir en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y en esta tarde, hermanos, voy a alentarlos a tener en sus oraciones dos peticiones, que oren por dos cosas. Primero, oraremos por valentía. De hecho, eso está en sus notas, ¿verdad? Ahí lo pueden poner. Oremos por valentía, hermanos. Le pediremos al Señor que nos haga valientes. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuáles eran sus amenazas? No sabemos, ¿verdad? No dice, nada más podemos asumir
que sus amenazas podían ir desde arrestarlos, azotarlos, torturarlos e incluso asesinarlos. Y la autoridad de aquellos tiempos religiosa tenía el poder de hacer eso. Y continúan orando y dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, ¿qué es lo que pidieron? Vamos a traducir esto. A ver, explícamelo, Irving. ¿Qué es lo que quiere decir? Pidieron por más valentía. Y si lo vemos objetivamente, podríamos decir, pero pues ¿qué no fue porque fueron valientes que los arrestaron en primer lugar y ahora están pidiendo por más valentía? Bueno, en el contexto de hoy, a lo mejor en la cultura cristiana de hoy, podríamos decirles, no, pero quizás debas dejar un poco todo ese asunto acerca de Jesús, deja que se enfríen un poco las cosas para que no te arresten, no estés en el ojo del huracán, porque vamos a tratar de mantenerte a salvo, ¿verdad? Porque si te arrestan, si te hacen algo, ya nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que continuar la obra, porque recuerden que esos eran Pedro y Juan, que eran discípulos del Señor. Y pues también tienes que considerar, Pedro y Juan, que no pueden hablar así de Jesús porque los pueden arrestar y pues casi comienza la temporada de la Copa de Campeones, ¿ya? Y ahí podrían haberlos querido incitar a que dejaran de hablar de Jesús, pero vemos que ellos hablan y piden al Señor por más valentía. Y cuando ¿alguna vez ustedes, hermanos, han pedido al Señor por valentía? ¿Alguna vez en sí han dicho: Señor, dame valentía, hazme valiente? Y a lo mejor usted diría: pues, la verdad, no lo había pensado. O, hermano, me da un poco de miedo pensar por eso. ¿Qué tal si Dios me lo concede y me hace valiente, ¿verdad? La verdad, hermano, yo vivo muy cómodo aquí en mi lazy boy, en mi sillón, y la verdad, yo no sé, no estoy preparado para ser valiente. ¿Y por qué, hermanos? Porque la valentía tiene un enfoque externo. En sí nosotros no somos valientes para nosotros, somos valientes para los demás, para llevar el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, seamos honestos, muchas de nuestras oraciones están enfocadas nada más a nosotros, a lo que puede mejorar nuestra vida y hacerla más cómoda. Señor, ayúdame a hacer una A en este examen, ¿verdad? Ayúdame a obtener el aumento que tanto he deseado, Señor. Ayúdame a obtener ese carro rojo que tanto necesito, Señor. Sana a mi abuelita para que me haga otra vez galletas, ¿verdad? Bueno, en el concepto latino sería para que me haga otra vez tamales, ¿verdad? Pero oramos cosas que giran alrededor de nosotros, porque cuando ponemos nuestro mundo a girar alrededor de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Nada. Ponte cómodo, no te muevas, que el mundo gira alrededor de ti, ¿verdad? Pero cuando pones tu vida, cuando tú pones en el centro a Jesucristo y tu vida gira alrededor de Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Estar en movimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene control de todas las cosas y tú te tienes que mantener moviéndote. Pero cuando oras, hermanos, por valentía, vas a ser usado por Dios y vas a ser usado para su gloria. Y, Señor, en verdad, yo quisiera que cada uno de nosotros pidiéramos por ser valientes, que en verdad lo creyéramos en nuestro corazón, que el Señor inspirara cada parte de nuestro ser para ver con nuestros ojos las necesidades de las otras personas, para poder tener las palabras para compartirles en su necesidad. Y hermanos, que el Señor nos dé un espíritu para ministrarles a las demás personas, a las personas que están alrededor de mí. Entonces, hermanos, cuando haces esto, cuando oras por valentía, prepárate para ver cómo el Señor obra y cómo el Señor te va a usar para su gloria. La segunda razón, hermano, por la que quiero que oren y por la que los hermanos del Antiguo Testamento estuvieron orando, ora por milagros, ¿verdad? Hechos 4, del 29 al 30, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a orar en grande, a sanar a las personas enfermas, a echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo.
hacer señales milagrosas. Y usted dice, sí, hermano, yo estoy adentro. Y en verdad sí me emocionó. Pero en verdad lo cree, que el Señor puede usarlo para hacer todas estas cosas. Bueno, tenemos que orar en grande, hermanos. Y en verdad, si queremos hacer una diferencia grande en este mundo, ora en grande. Es lo que necesitas hacer, ora en grande. Porque en la manera en que oras, refleja lo que crees acerca de Dios. Y déjame decirles, hermanos, que mi Dios es soberano, es grande sobre todas las cosas. Yo no tengo un Dios en una repisa a que le pido por ciertas cosas y después cuando pasa algo diferente en mi vida tengo este otro santo que le rezo estas otras cosas y este ídolo le pasa el recado al más grande y así sucesivamente hasta que llega al más grande, ¿verdad? No, pero al final del día, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cuidar que este Dios que tienes en la repisa no se caiga, porque si se cae no va a poner las manos, porque la Biblia dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Pero hermanos, mi Señor es sobre todo poderoso. Y la Biblia dice qué tan grande es. Usted puede salir y puede ver sus maravillas y qué tan cosas grandes ha hecho el Señor. Él tiene el control de cada cosa de tu vida y para Él no hay imposibles. Y al final del día, hermanos, dice la palabra que el Señor nos tiene y que nada nos puede arrebatar de su mano. Y eso a mí me trae bastante paz y me trae mucha seguridad de que yo estoy con el Señor. Y con esa imagen, hermanos, del Señor, quiero que nos olvidemos de esas oraciones pequeñas. Porque, hermanos, muchas veces oramos: Señor, gracias por este día, ¿verdad? Y el Señor dice: lo sé, me lo has estado diciendo hace 43 años, ¿verdad? O, Señor, llévame con cuidado en este viaje, ¿verdad? Y creemos que esa es una licencia para poder darle todo el gas que tenemos, pasarnos el límite de velocidad, no ponernos cinturón y andar texteando en el camino. Y el Señor dice: no, para la próxima vez, cuando salgas, pídeme que ore por los demás que van a estar alrededor de ti, para que los cuide de ti. Pero hermanos, tenemos que dejar esas oraciones pequeñas que decimos: Señor, quédate con nosotros este día. Y el Señor dice: ok, yo te prometí que lo haría, nunca te dejaré y nunca te desampararé, y siempre voy a estar contigo. Pero Dios, hermanos, quiere que hagamos oraciones valientes, oraciones grandes, que no nos conformemos a las cosas pequeñas de este mundo, sino que oremos para que el Señor se refleje en nuestra vida, y que dejemos de tener a Dios en esta caja, a ponerle límites, y entender que el Señor es infinito, y nunca vamos a poder entender toda su gloria, y que el Señor nos va a usar de una manera extraordinaria. Entonces, cuando el Señor te bendiga, hermanos, no te quedes con esas bendiciones, compártelo a los demás. Bueno, allá a los que están en la computadora ya casi listos para la foto que tengo, ¿verdad? ¿Recuerdan la anécdota que les conté acerca del accidente que sufrió mi hermano? Bueno, pues horas antes del accidente, él le dijo a un amigo que él le iba a dar un ride. Dijo: oh, ¿me puedes dar un ride? Y quedaron de verse en un lugar. Bueno, pues mi hermano estuvo esperando y esperando las horas y este muchacho nunca llegó. Entonces mi hermano se fue, ¿verdad? Y después que se fue, ocurrió el accidente y el carro quedó en la carretera en el sentido contrario. Las puertas se trabaron y no se podían abrir. Y todos los que estaban trabajando en los yonques de al lado, creyeron que ya la gente que estaba ahí en ese carro ya estaba muerta. Y empezaron a correr a donde estaba el carro, pero no para ayudar, sino para llevarse las cosas que estaban adentro. Y se quedaron sorprendidos a medio camino cuando vieron de repente a mi hermano salir por la ventana. Y se quedaron sorprendidos. Y todavía no. Y bueno, y después mi hermano salió ileso, salió con unos cuantos raspones, pero nada grave. Y cuando se llevaron el coche, mi hermano pudo ver que el golpe que recibió el carro más grande fue del lado del pasajero. Y si hubiera estado ahí su amigo hubiera muerto. Pero no pasó. ¿Por qué? Porque este muchacho no llegó por una otra razón. Entonces Dios es grande y ahora sí. Y este es el carro de mi hermano.
cómo quedó. De hecho, ahí se ve todo el tapete allá arriba. Y pueden pasar a la próxima. Y fue pérdida total. Pero hermanos, Dios tiene el poder de hacer milagros todavía. Y cuando oremos, hagámoslo con valentía, creyendo que el Señor nos va a usar para hacer grandes cosas. La Biblia dice, cree y se te concederá. Y claro, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, ¿verdad? No vas a, Señor, dame un Mercedes-Benz y ya quieres que esté mañana en tu puerta, ¿verdad? Pero siempre que esté en la voluntad de Dios, el Señor va a obrar para que eso sea una realidad. Y hermanos, Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. De hecho, la semana pasada yo estaba hablando con una hermana que acaba de conocer y que me contaba qué tan grandes cosas ha hecho el Señor en la vida de su esposo. Y que su esposo estuvo muy grave en el hospital. Y una y otra vez los doctores se quedaban anonadados y se quedaban sorprendidos de cuántas cosas el Señor hacía para que este hombre quedara vivo. Y los doctores no se podían explicar lo que pasaba. Bueno, finalmente le hicieron una operación de los pulmones. Y después, pasados algunos días, le dijeron, está bien, ya puede irse a su casa, ¿eh? Y lo iban a subir a una silla de ruedas, lo prepararon y todo, y le dijeron, ya, pues, puede subirse a la silla de ruedas. Y dijo, no, pues es que la verdad, yo no puedo respirar, no puedo respirar. Y dijeron, no, es normal, esa sensación es normal, a todos les pasa, súbase a la silla de ruedas, porque ya se está pasando el tiempo, ¿eh? Y decían, no, es que no puedo respirar. Y el hombre empezó a cambiar de color, se empezó a poner azul, y le decía a su esposa, no puedo respirar, y de repente, de un momento a otro, cayó muerto. Y la enfermera le checó el pulso, vio que no respondía, no tenía pulso, que estaba totalmente frío, y era un caos en el hospital. Los doctores corrían de un lado para otro en lo que traían la camilla, y su esposa, hermano, se puso de rodillas, lo tomó entre sus brazos y empezó a orar para que el Señor lo resucitara. Y lo subieron a la camilla, frío como un hielo, como ahorita está allá afuera, y sin respiración, no tenía pulso, no tenía nada. Y de repente, ya cuando los doctores se habían dado por vencidos, volvió a despertar. El Señor, hermanos, tiene todavía el poder de hacer grandes milagros. El Espíritu es el mismo y el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Ora valientemente. Pero hermanos, ¿qué tal si creo y no pasa? Bueno, hermanos, vas a tener que orar en doble, ¿verdad? Tienes que orar por tu incredulidad y orar por lo que tú quieres que el Señor obre. Y hermanos, pero es que no me quiero desilusionar, hermano. Una vez oré y no ocurrió. Y pues, en verdad no quiero que Dios se vea mal, ¿verdad? Como si le abriéramos a Dios cada una de estas puertas para que el Señor se salga. Señor, por aquí, ¿verdad? Y para que el mundo no vea, ¿verdad? Pensamos que vamos a salvar a Dios de quedar mal, ¿verdad? Y por eso no oramos, ¿verdad? Pero no, el Señor nos dice que oremos y que tengamos fe. Entonces, hermanos, hay que quitarnos el miedo de pedirle a Dios por cualquier cosa que sea, por tan cosa tan pequeñita que esté ocurriendo en tu vida, pídele al Señor. Y por los problemas tan grandes, por los gigantes que tengas en tu vida, también pídele al Señor, y el Señor te va a conceder, y el Señor va a hacer cada cosa a su voluntad y a su tiempo. Y hermanos, yo he visto hacer a Dios cosas inexplicables, cosas que en términos humanos no me puedo explicar y nunca voy a entender, más que fue el poder de Dios. Ahora, ¿esto significa que Dios hace siempre lo que tú pides? No, y no me malinterpreten, no, hermanos, no. El Señor no hace siempre lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque veamos el ejemplo de Josué. Josué en el Antiguo Testamento vemos que oró para que el sol se detuviera, y el sol se detuvo. Ahora va a haber muchas veces que tú vas a orar para que el sol se detenga, y el sol va a seguir su curso. Y como cada día el sol se va a ocultar. Entonces, a veces oramos y decimos, el Señor no cumplió, ¿verdad? Pero hermanos, cuando oremos, tenemos que tener la fe para que tenemos que tener fe que el Señor va a hacer eso que le estamos pidiendo, que Él tiene el poder y el control de hacer por cuanta cosa sea imposible para nosotros. Él tiene el poder de hacerlo y Él tiene el control de hacerlo. Pero también nuestra fe tiene que ser
lo suficiente para poder entender que si el Señor no lo cumple, aún así el Señor es tan poderoso como lo fue ayer y como lo será mañana. Y que si no lo hizo fue porque Él conoce tu corazón y Él conoce las circunstancias. Porque Él es Dios soberano, hermanos. Y a veces creemos que tenemos un mejor plan que el Señor. No, Señor, haz las cosas como yo te pido. Pero el Señor es perfecto y el Señor hace las cosas como son mejor para tu vida. Entonces, Él tiene todo bajo control. Y hermanos, hoy vamos a pedirle al Señor por valentía. Y también vamos a pedirle que nos dé un corazón para creer que tengamos la suficiente fe para hacer milagros, para causar un impacto en el mundo que está allá afuera y que comprendan que el poder que nosotros tenemos es de Jesucristo. Hermanos, vamos a orar por cualquier cosa que tú tengas en tu vida. A lo mejor hay un secreto en tu vida que dices, no sé si en verdad el Señor va a contestar. Hoy vamos a orar por eso. Y si el Señor concede, vamos a adorarle y vamos a darle toda la gloria y la honra. Y después de que conceda esa petición que tú tenías en tu corazón, vamos a compartirla con los demás, para que vean qué tan grande es nuestro Dios. Y si el Señor no responde, haremos lo mismo. Vamos a adorar y a alabar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de todos modos Él tiene el control y Él sabe lo que es lo mejor para nuestra vida. Dios sigue siendo Dios, soberano y poderoso. Por eso, hermanos, hay que orar, porque nuestro Dios fue valiente hasta la cruz. Y tenemos que ser valientes al pedirle a nuestro Señor y creer que Él nos va a conceder lo que tiene en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia para pedir, Señor, por valentía. Danos ese coraje y esa audacia, Señor, para ministrar a otros y compartirles acerca de tu mensaje. Y si es necesario, Señor, como hizo aquel hombre en Marcos, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer que tú tienes el poder y que tú vas a hacer conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, por cada una de las familias que están aquí, cada una de las personas que están en la iglesia Colón Ejidos, la gente que está oyendo este sermón. Te pido, Señor, por cada una de las personas que está presente, Señor, que si hay alguien que no está seguro que en el momento que Él muera, Él va a tener vida eterna, que se ponga de pie, que valientemente se ponga de pie, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des ese poder y esa valentía para poner las manos en los enfermos y que ellos sanen, para poder echar fuera demonios en tu nombre, para poder ser valientes y no tener miedo a qué es lo que va a decir el mundo, y para poder levantar con el mensaje del Señor Jesucristo y de su sacrificio a los que están muertos en sus delitos y pecados, para compartir con aquellos que no te conocen y ser valientes y que se maravillen de tu poder y el poder que nos has dado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.